Bienvenidos queridos amigos a este curso donde vamos a aprender a hablar el idioma náhuatl. Primeramente me presento, mi nombre es Michael Hernández. Bien, en México, en nuestro país, por lo menos se conoce que hay 1.5 millones de personas hablantes de este idioma y que también es conocido como idioma náhuatl o azteca o mexicano. Así es que vamos a iniciar diciendo algunas palabras, posteriormente las vamos a escribir aquí para que sea más fácil recordarla. Vamos a iniciar con el saludo. Podemos decir en el náhuatl, podemos decir nolti o panolti. Entonces eso es lo más usual en mi región. Por ejemplo, vamos a escribirlo aquí, a ver si se puede. Tenemos aquí nolti o panolti. Es lo mismo que decir hola. Los dos. Panolti. Bien, antes de continuar me gustaría agregar que esto es un modo de saludar de aquí de la región. Sin embargo, tal vez tú te sepas otros métodos o otras formas de saludar que pueden cambiar de acuerdo al lugar donde tú vivas, y es completamente aceptable, dado que en el idioma náhuatl hay regiones, por ejemplo Veracruz, Puebla, Guerrero y otros lugares del país donde se habla de diferente manera y se saluda de diferente manera. Así es que si tú sabes otra manera y no es usual esta manera, es completamente aceptable. Así es que no es necesario decir que está mal, simplemente porque es otra variante, y es algo que nos vamos a encontrar muy frecuentemente en nuestro idioma, que otras personas lo hablan de otra manera, nosotros de otra manera, y en fin, decimos, no, es que mi náhuatl sí es el correcto, etcétera, ¿no? Es normal. Si tú entiendes las palabras náhuatl, eso te va a ayudar para entender las otras variantes, por ejemplo, de Veracruz, de Guerrero, México, etcétera, donde quiera que se hable náhuatl, ¿no? Entonces vamos a continuar. Entonces ya aprendimos una palabra que es nolti y panolti. Entonces podemos decir, por ejemplo, cualitiotlak, que cualitiotlak significa buenas tardes, y buenos días también podemos decir cualitonal. Cualitonal significa buenos días. Así que vamos a escribirlo, cualitiotlak, cualitonal. Vamos allá. Entonces tenemos que cuali significa, bueno, aquí ahorita lo ponemos, tiotlak, ok. Espero que sí se vea y que sí se entienda dónde está el otro bicolor, el otro marcador. Entonces cuali es una palabra muy básica que tenemos que entender. Puede significar bien o también puede significar bueno. En este caso sería buenas, y tiotlak significa tarde. Entonces se puede traducir como buenas tardes, ¿ok? Y entonces esto significa buenas tardes, cuali tiotlak. La otra que escribimos también fue cualitonal. Cualitonal lo podemos traducir como buenos días. Recuerden que cuando uno traduce un idioma, no necesariamente tiene que ser 100% literal. Por ejemplo, aquí cuali está, por decirlo así, en singular, pero puede representar bueno o buena. Y aquí, por ejemplo, tiotlak dice tardes. Ese significa en la parte pasando el mediodía. Y aquí tonal se refiere a todo el día, pero como es en la mañana, lo podemos traducir como buenos días, cualitonal. Y ya el otro, buenas tardes, cualitiotlak. Bien, pues este es un video breve
quisimos compartirlo con ustedes. Vamos a empezar otras formas, otros videos más adelante. Espero que les haya gustado. Recuerden, nos vemos en un próximo video aquí para seguir aprendiendo más del idioma náhuatl.